Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Es un gozo, un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, Dilmar Viches, y por mi canal de YouTube, en el nombre de Dios, que hago para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dándole gracias a Dios primeramente por este día que me regala. Bueno, le pido a Dios que sea Él glorificándose, que sea Él dándose a conocer, que sea Él alabado, exaltado, glorificado en esta hora por medio de su palabra. Y que bueno, que su Espíritu Santo, como siempre lo ha hecho hasta el día de hoy, me use para predicar su palabra con verdad, y que el nombre de nuestro Dios sea glorificado, alabado y enaltecido por medio de mi Señor y Salvador Jesucristo el justo. Amén, amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar esta bendita carta de los Corintios, ¿verdad? Primero a los Corintios. Vamos a estar en el capítulo 4, versículos del 11 en adelante. Recordemos que estamos viendo que ayer vimos, ¿verdad? Lo que es ser un apóstol. O sea, Pablo dice que ellos son siervos de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Pablo dice, no es Apolo nada, no es yo no soy nada, Dios es el que da crecimiento. Entonces Pablo quiere, en el capítulo 3 y capítulo 4 de esta carta, Pablo lo que intenta, o lo que quiere, o su finalidad, es que los corintios no pongan la mirada en los hombres, no pongan la mirada en el apóstol Pablo, no pongan la mirada en el siervo Apolo, no pongan la mirada en el apóstol Pedro, que pongan la mirada en Cristo. Eso es lo que Pablo quiere. ¿Por qué? Porque en la iglesia de los Corintios, una iglesia muy bendecida porque tenía muchos dones, o todos, según la escritura, según lo que leemos en el primer capítulo, tenían todos los dones, incluyendo el don de la ciencia y el don de palabra. O sea, eran muy bendecidos los hermanos, pero tenían este problema, que eran carnales, que eran niños espirituales, y esto se manifestaba, y estos problemas se hacían manifiestos, se hacían más evidentes cuando Pablo veía las divisiones que tenían. No, que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolo, que yo soy de Cefa. También tenía contiendas y celos, cosas que manifestaban que eran carnales y no espirituales, que eran niños en la fe, a los que Pablo les tenía que volver a recordar los rudimentos de la fe, los fundamentos de la fe. Entonces, bueno, Pablo para atacar el problema, Pablo le dice que ellos son colaboradores de Dios, que Pablo y Apolo nada son, que ni el que siembra ni el que riega en nada, sino es Dios el que da crecimiento. Y estos hermanos de los Corintios precisamente no tenían crecimiento espiritual y estaban como niños en la fe porque tenían los opuestos de los hombres. Ningún cristiano va a crecer espiritualmente hablando si en vez de adorar al único Dios vivo y verdadero, se adora a un hombre. Si en vez de poner la esperanza en Jesucristo, se pone la esperanza en un apóstol, profeta o querubín, por ejemplo. O sea, un poco la cosa. No se va a alcanzar un crecimiento espiritual. Puesto los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe, es la única forma que el pueblo de Dios puede crecer. Querer parecerse a Cristo, admirar a Cristo, predicar a Cristo, glorificar a Cristo, es la única forma que un hijo de Dios puede crecer espiritualmente. Amén. Entonces, ya que estos hermanos
tenían este problema. Por eso es que Pablo le dice, por ejemplo, en el versículo 7 del capítulo 4 dice Pablo, porque ¿quién distingue o qué tenéis que no haya recibido? Claro, porque ellos exaltaban mucho a Pablo, a Apolo, a Cefa, y le dice, pero ya va, es que lo que ustedes han recibido, tanto lo que ustedes han recibido como lo que yo he recibido, lo hemos recibido por gracia, lo hemos recibido de la mano del Señor. Y si lo hemos recibido de la mano del Señor, no tenemos nada que gloriarnos, como está escrito, que se gloríese en el Señor. Entonces, todo el discurso de Pablo era para desenfocar a los corintios de los hombres, para que ellos no quitaran la mirada de Pablo, de Apolo, de Cefa, y se concentraran únicamente en la persona de Cristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo por el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Cristo. Entonces Pablo le dice, es más, Pablo le había dicho anteriormente, ¿acaso yo me sacrifique por ustedes? ¿Acaso yo di mi vida por ustedes? Para que ustedes me estén idolatrando a mí o digan yo soy de Pablo. Claro que no. Entonces todo lo que hemos visto ha sido para demostrarle a los corintios, para que Pablo quiere ponerle a los corintios que los hombres no son nada, son simples servidores de Cristo, administradores del misterio de Dios, que los hombres no se llevan la gloria en nada que tenga que ver con el Evangelio, que toda la gloria es para el Señor, que ellos no son superdotados, que Pablo dice, no, yo no tengo yo no tengo, a mí, ustedes no me pueden jugar a mí, y yo no estoy igual por ningún tribunal gentil, pero que me juzga es el Señor. Entonces Pablo dice, bueno, en lo que a mí respecta yo tengo limpia conciencia de todo, pero a mí me juzga el Señor. Entonces, a veces no podemos caer en esto, hermano, de decir, o de dejarnos deslumbrar por un predicador que no conocemos, que no sabemos por qué es lo que motiva a ese predicador a llevar la palabra. Y a veces nos dejamos deslumbrar por famosos predicadores, por predicadores de nombre, famosos en las redes sociales, en YouTube. Y no estamos llamados a eso, a no deslumbrar por eso. El que va a buscar por las intenciones del corazón y va a sacar lo que está en tinieblas, la tiniebla la va a manifestar, es el Señor va a jugar, amén. Entonces ni yo mismo me puedo jugar a mí mismo, ni yo mismo puedo decir, no, yo predico el Evangelio mejor que todos, porque no sé qué, no sé qué. No, eso lo va a juzgar el Señor en su manifestación gloriosa. Entonces Pablo dice, bueno, Pablo también le da un consejo a ellos y le dice que el administrador tiene que ser fiel. ¿Y fiel en qué sentido? En el sentido de que fiel no es solamente en ser santo, que obviamente sí, pero fiel en el sentido de no cambiar su mensaje, de no cambiar el Evangelio, de no predicar otro Evangelio. Fiel a las Escrituras a pesar de que esto nos lleve a sufrimiento y dolor. A ese tipo de fidelidad también se refiere Pablo cuando habla de que se haya hallado fiel. Entonces, bueno, esto es un breve resumen de lo que dije, creo que me entendí demasiado. Pero bueno, ahora sí vamos a leer primero los Corintios 4, del 11 al 21. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo me ayude y me ministre todo lo que te voy a decir en esta hora, para que el Hijo y el Padre sean glorificados. Amén y amén. Porque según pienso, versículo 11, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldice y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos, nos difaman y rogamos
hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo para avergonzarnos, sino para amonestarnos como hijos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os envié por medio del Evangelio. Okay. Por tanto, os ruego que imitéis, os ruego, perdón, hermano. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo, os envío a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes, en todas las iglesias. Mas algunos estáis envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Ir a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Ok, bueno, vamos a ver. Ok. Vamos a ir como siempre, versículo por versículo, examinando el texto bíblico, amén. Y interpretándolo con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para la gloria de Dios Padre. En el nombre del Hijo amado, de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo el justo, amén, amén. Bueno, a ver. Versículo 11. Hasta ahora padecemos hambre. Tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada. Fíjense la característica de los apóstoles, o sea, no la característica, sino los sufrimientos de los apóstoles por causa de Cristo. Fíjense cuáles eran, vamos a ver. Padecemos hambre. Recordemos, hermanos, que cuando Cristo envía a los apóstoles, Él lo envía en dos. Le dice que no lleven comida, ni oro, ni plata, ni 2 capas, ni 2 túnicas, para que los apóstoles, para que sus hijos confíen en la provisión del Padre. Porque el trabajo es digno del salario que recibe. Sin embargo, un apóstol verdadero como Pablo nos está diciendo que él padeció hambre. Él dice aquí, fíjense bien, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Hasta ahora padecemos hambre. ¿Quiénes? Los apóstoles. ¿Quiénes? Los enviados del Señor Jesucristo. ¿Quiénes? Los apóstoles verdaderos de Cordero. Padecen hambre. Y Pablo le está diciendo, ustedes no pongan la mirada en nosotros somos seres humanos comunes y corrientes, pasamos por las situaciones adversas que todo ser humano pasa, pero nosotros lo hacemos con un propósito, nosotros lo hacemos por amor a Cristo, como dice la Escritura en Romanos 8. A los que aman a Dios, todas las cosas le van para bien. Esto lo podemos decir los que amamos a Dios. ¿Amén? Eso lo podía decir Pablo, que pasaba hambre, lo podía decir Juan, que pasaba hambre, lo podía decir Mateo, que pasaba hambre. Pero no todo el mundo puede decir que todas las cosas le van para bien. Entonces, fíjense bien, algo que quiero hacer énfasis y destacar aquí. Los verdaderos apóstoles, los apóstoles del Cordero, padecieron por causa del Evangelio. Y es increíble que hoy en día muchos se quieran llamar apóstoles, tienen jets privados, tienen guardaespaldas, tienen mansiones de $1 millón. Bueno, no sé si estoy exagerando, pero bueno, ustedes me entienden.
Y todo esto, hermano. Y miren cómo los apóstoles, los verdaderos. O sea, lo que quiero decir es que la gente del ministerio apostólico, inclusive los mismos de los mismos hermanitos de la iglesia de los Corintios, veían el ministerio apostólico como algo fuera de este mundo. Como algo ultra, super, mega, wow, asombroso, como que los apóstoles eran super, hiper, recontra espirituales y ellos. Pero lo que nos dice la Escritura es que los apóstoles de mi Señor Jesucristo, al igual que mi Señor Jesucristo cuando estuvo en la carne, eran siervos sufrientes. Sí, hermano, eran los apóstoles, mientras estuvieron en los días de su carne haciendo la voluntad de Dios, imitaron a mi Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo, mientras estuvo en la carne haciendo la voluntad de Dios, era un siervo sufriente. Y los apóstoles no le pidieron el paso a su maestro, no le pidieron el paso a su Señor. Cosa que mi mismo Señor Jesús dice. El discípulo no es más que el maestro, ni el amo, ni el siervo más que el amo. Lo que le hagan al maestro y al amo, a los discípulos y a los siervos se lo van a hacer igual. Entonces, esto contrasta mucho lo que Pablo está diciendo aquí con el evangelio de la prosperidad. No tiene nada que ver los apóstoles de hoy en día con los apóstoles de Cordero, hermano. Ahorita muchos dicen ser apóstoles y lo dicen con una tranquilidad y lo dicen porque le da prestigio y lo dicen porque lo hacen famoso. Pero el ser un verdadero apóstol conlleva sacrificio. El ser un verdadero apóstol conlleva persecución. El ser un verdadero apóstol conlleva a muchas veces hambre, a muchas veces sufrimiento. Pero hoy en día lo que vemos es un poco de gente que utiliza el título de apóstol por conveniencia, por enaltecerse de ellos. Y bueno, todo muy lejos de la realidad, de lo que verdaderamente es un apóstol. Fíjense bien que Pablo tenía hambre, que los apóstoles pasaban en ocasiones hambre, ¿verdad? Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Fíjense todo lo que padecían los apóstoles del Cordero, los verdaderos apóstoles, los que fundamentaron la iglesia, los que pusieron los cimientos. Fíjense lo que padecieron, fíjense lo que padecían. Hambre, dice aquí, hambre, desnudez, los humillaban, los abofeteaban, padecían hambre. Y todo eso por causa de Cristo, por causa del Evangelio, por causa del Cordero que los envió a ellos a predicar la buena noticia, ¿verdad? Entonces Pablo ahí le está diciendo a ellos, a los corintios, no, nosotros somos apóstoles, pero nosotros no somos supermanes, no pongan la mirada puesta en nosotros. Nosotros padecemos mucho también, como siervos de Cristo, padecemos por causa de Cristo. No somos ajenos a los sufrimientos. No nos creemos más de lo que somos, en realidad, porque Pablo podía decir, no, yo soy un superhombre. Pero Pablo quería que ellos vieran también la fragilidad a la que los mismos apóstoles estaban expuestos, para que los hermanos de Corintios
quitaran la mirada de ellos. Para que los hermanos corintios no pusieran su esperanza en ellos, para que vieran la vulnerabilidad de ellos. Porque ellos tenían esta idea de estar idolatrando, o de estar exaltando, de estar prefiriendo a uno sobre otros, porque eran más espirituales. Porque Pablo dice, no, pero es que nosotros somos hombres ordinarios, nosotros padecemos hambre, por causa del evangelio estamos a veces desnudos, a veces nos humillan y nos abofetean, no tenemos dónde recostar la cabeza. Entonces, no centren sus esperanzas en nosotros, no, centren sus esperanzas en Cristo. Amén. Y bueno, un poco lo que les vengo diciendo, ahora las personas se dejan llevar mucho por esto que dicen ser apóstoles hoy en día y no lo son, y son engañados. Y no les predican el verdadero evangelio, sino un evangelio de pura prosperidad, de pura felicidad, un evangelio que no es el evangelio. Les predican otro evangelio, mejor dicho. Y esos supuestos apóstoles que predican otro evangelio son anatemas. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y no los maldigo yo, los maldice el Señor, porque son anatemas. Que significa que son malditos por Dios. Y eso lo hace el mismo Dios. ¿Amén? Entonces, hay que tener mucho cuidado, hermano, de no enfocarnos, de no creer que un hombre es superdotado por el ministerio que tiene, que no cree que un hombre es superdotado y es ultra mega espiritual por los dones que el Señor le ha dado. Hay que buscar con justo juicio. No hay que creernos más de lo que somos. Amén. Y no hay que querer ir más allá de lo que está escrito. Amén. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas cosas para no decepcionarnos, porque a veces, y lo peor del caso es que las personas cuando tienen un ídolo, ¿verdad? Y el ídolo cae en algún error, en alguna transgresión, o en alguna falta, lo malo es que las personas no solamente se decepcionan del hombre, sino de Dios. Y la culpa, el pecado es del hombre. De nosotros, dice la Escritura, es la vergüenza del rostro. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso para no caer, para evitar caer en estar culpando a Dios por los tropiezos o los pecados de los hombres. Entonces dice, no nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y nos decimos, padecemos persecución y la soportamos. Fíjense bien, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. A ver. Aquí Pablo recalca que ellos son personas comunes y corrientes, que ellos son personas que para comer tienen que trabajar. Aquí Pablo recalca el hecho de que ellos, los apóstoles, no hacían uso de su título para estar pidiendo diezmo, ofrendas, cuestiones, sino que ellos con sus manos trabajaban. Pablo, por ejemplo, hacía enramadas de su coco. Ese era el trabajo de Pablo. Y Pedro era pescador, sabemos. Entonces ellos dicen, nosotros nos fatigamos trabajando con nuestras manos. Entonces Pablo lo que le quiere decir, no porque somos apóstoles,
yo, Pedro, yo, Juan, nosotros somos especiales, no. Nosotros somos siervos de Cristo, al igual que ustedes. Y como siervos de Cristo padecemos como Cristo. Nos abofetean, estamos desnudos, tenemos hambre, no tenemos donde recortar la cabeza, como nuestro Señor Jesús, que dijo que las oras tenían cueva y los palos tenían nido, pero él dijo que no tenía cómo donde recortar la cabeza, perdón. Así, igual que Cristo, somos nosotros. Aquí, Cristo cuando estuvo aquí fue siervo. Así mismo nosotros que estamos ahorita aquí, yo que estoy escribiendo esa carta, soy siervo de Cristo, administrador de los misterios de Dios. Entonces, esto Pablo lo hacía para que ellos no pensaran. Esto Pablo lo está escribiendo para que los corintios dejaran la idea errónea de que los apóstoles eran la octava maravilla del mundo, para que ellos no sentaran su fe en los hombres. Pablo les está diciendo, yo padezco por ser cristiano, yo tengo necesidades, y yo tengo que trabajar con mis manos, y yo me canso al igual que ustedes. O sea, Pablo quiere desenfocar la mirada de los corintios de él y de Apolo y de Cefa y que la pongan solamente en Cristo. Porque ellos tenían preferencias. Uno decía, no, yo soy de Pablo, otro decía, no, yo soy de Apolo, otro decía, no, yo soy de Cefa. Y los que estaban en lo cierto decían, no, yo soy de Cristo. Había ese tipo de divisiones y Pablo está atacando fuertemente esas divisiones, poniéndose como alguien, como un siervo sufriente. Pablo no está exhibiéndose aquí como alguien mega ultra espiritual, como alguien mega ultra fantástico que ellos le tenían que diezmar, por ejemplo. Porque fíjense que Pablo está diciendo, aquí Pablo está diciendo, nos fatigamos trabajando con nuestras manos, con nuestras propias manos. Entonces Pablo le está diciendo, yo por ser apóstol no es que los cobres me caen del cielo. Yo tengo que trabajar. Ahora está diciendo, yo, al igual que ustedes, tengo que trabajar con mis manos. Yo no soy especial, yo no soy fuera de lo común, yo soy un servidor de Cristo. Entiendan que yo no trabajo para mí, que yo no trabajo para mi gloria, que yo no trabajo para exaltar mi nombre, que yo no trabajo para prosperar en esta tierra. Yo trabajo por amor a Cristo. Por amor a Cristo padezco lo que padezco. Por amor a Cristo trabajo con mis manos. Amén. Sabemos que Pablo era que construían tabernáculo, ¿verdad? Dice la Escritura, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y los soportamos. Nos maldicen y bendecimos. A ver, esto es, o sea, los apóstoles a los que los corintios la miraban, casi idolatraban, ¿verdad? Dice, nos maldice y bendecimos. Mira, hermano, los apóstoles, los verdaderos, no eran moneditas de oro. Has escuchado haber dicho, muchos lo dicen, hasta creo que los del mundo lo usan también. No, yo no soy monedita de oro para que le pidan a todo el mundo. Bueno, los apóstoles ciertamente no eran moneditas de oro. ¿Y por qué les digo esto? Porque los apóstoles tenían pero muchos enemigos. Si vemos la vida de Pablo en el libro de los Hechos, lo persiguieron por todas partes.
Los apóstoles, hermanos, fueron desechados por el mundo, así como desecharon a Cristo. Y no es de extrañar, porque Cristo lo dijo. Cuando ustedes lo desechen, recuerden que conmigo lo han hecho primero. Entonces no se entiendan de que ustedes lo traten así, porque a mí me han tratado así primero con ustedes. Entonces, algo que vemos muy ahorita en la iglesia, y bueno, es que a los que se llaman apóstoles, no son, los tienen en una posición que casi parecen dioses. Es decir, que no se les puede tocar, no se les puede decir nada, no se les puede corregir, porque nadie toca el ungido de Jehová. Con ese versículo se expuso. Pero sabemos que nosotros, si somos hijos de Dios, lejos de tener muchos amigos, lejos de tener muchos simpatizantes, vamos a tener muchos enemigos. Vamos a ser enemigos de todos quienes, de todo el mundo que no cree en Cristo, de todo el mundo que no cree en Cristo. Nosotros los hijos de Dios vamos a ser enemigos del mundo, por naturaleza. Es más, por naturaleza, el que es nacido de nuevo, que tiene la naturaleza de Cristo en sí, tiene que ser enemigo del mundo. Porque si es amigo del mundo, entonces quiere decir que no ha nacido de nuevo y por ende es enemigo de Dios. El que quiera ser amigo del mundo, haciendo eso se constituye automáticamente enemigo de Dios. Entonces, los apóstoles están diciendo, bueno, que Pablo le está diciendo, nosotros no le caemos bien a todo el mundo. Al contrario, nosotros más son las maldiciones que nos tiran que las bendiciones. Pero ¿qué hacemos nosotros como hijos de Dios cuando nos maldice? Bendecimos, porque nosotros no estamos llamados a heredar maldición, sino bendición. Entonces por nuestra boca lo que sale son bendiciones. A aquellos que nos maldicen, nosotros lo bendecimos. Y dejamos que Dios con su justicia se encargue de esa persona. Amén. Y así mismo lo hizo Cristo mientras estuvo en los días de su carne. Entonces Pablo está diciendo, miren los problemas que tenemos nosotros. Miren que no nos es fácil llevar la palabra. Miren que estamos sujetos a los mismos problemas de ustedes, a los mismos sufrimientos, a las mismas aflicciones. O sea, Pablo lo que quería era, nosotros somos humanos normales. Nosotros no somos superhumanos, ni supermanes, ni mega espirituales. No pongan la mirada en un humano frágil como yo, en un humano débil como yo. No pongan la mirada en Pedro, no pongan la mirada en Apolo, pongan la mirada en Cristo, porque Él nunca lo va a decepcionar. Amén. Eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Ese día que dice que los maldicen, claro, porque maldijeron a Cristo, llamaron a Satanás a Cristo, le dieron a Cristo que él hacía los milagros con el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Entonces, si eso hicieron con Cristo, hermanos, ¿qué podemos esperar nosotros? O sea, y así es. Entonces Pablo le está haciendo ver, digamos, de esta manera, los sufrimientos del ministerio apostólico y la fragilidad de ellos como apóstoles, para que ellos no sienten su esperanza en el hombre, sino que la sienten en Cristo. Amén. Dice, padecemos persecución y la soportamos. Pablo es el vivo ejemplo de eso. Pablo, cuando no lo estaban persiguiendo, lo estaban buscando. Cuando no le estaban azotando, estaban preparando la vara para azotarlo. Entonces, Pablo es
Esto lo está diciendo alguien, no por decirlo. Pablo no lo está diciendo por decirlo. Pablo lo dice, y Pablo no solamente lo dice, sino que Pablo con su vida confirma que lo que él ha dicho es cierto. Que a él lo maldecían de cada rato, que a él lo perseguían de cada rato. Y sabemos que Pablo soportó todas estas cosas porque por amor a los escogidos, por amor al Dios que le envió, por amor al Señor que le encomendó el predicar el Evangelio a los gentiles, ¿verdad? Recordemos que en el libro de Hechos se nos va a conocer a Pablo como Pablo, apóstol a los gentiles. ¿Ven? Entonces, eso lo dice Pablo porque Pablo lo ha experimentado en carne propia. Todos estos padecimientos que Pablo ha experimentado es precisamente por ser un apóstol de Jesucristo. Y Pablo lo puede decir con certeza, con convicción, porque lo ha vivido. Y esto Pablo lo dice no para que ellos tengan temor ni nada, sino para que ellos se quiten la idea de la cabeza. Los hermanos corintios, que los apóstoles eran intocables, o sea que los apóstoles eran superhombres, para que ellos fijen la mirada en el intocable que es Cristo, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a ver, hermano, desde versículo, lo difaman y rogamos, nos difaman, ajá. Y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo y desecho de todos. Fíjense bien, nos difaman, es decir, hablan mal de nosotros somos lo peor del mundo, o sea, nosotros somos lo que el mundo desechó, nosotros somos lo peor del mundo, pero dice la Escritura que los vil y los menospreciados del mundo, que cogió Dios para avergonzar a lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, sino que te gloríes en el Señor. Entonces Pablo está diciendo, nosotros somos los peorcitos del mundo. Eso somos nosotros. Nos difamamos y rogamos. Venimos a ser escoria del mundo. ¿Amén? Y ahora ven a los apóstoles, a los falsos de hoy en día, como, wow, mira qué hombre tan espiritual, mira qué hombre tan poderoso, mira qué hombre, wow, mira las palabras que dijo, mira lo que hizo. Y tienen a los apóstoles, a los falsos, exaltados sobremanera. Y fíjense cómo vivieron los verdaderos apóstoles. Fíjense cómo Pablo se humilla a sí mismo para que ellos entiendan, para que los hermanos los corintios entiendan, no, pero es que no pongan la mirada en el hombre, porque ustedes no están viendo a nosotros como si fuéramos de otro planeta, pero no somos de otro planeta. Somos de carne y hueso como ustedes, padecemos como ustedes, nos persiguen, nos difaman y rogamos, nos persiguen, nos soportamos, tenemos hambre, padecemos todas esas cosas. ¿Ven? Pero sabemos, nosotros como hijos de Dios sabemos que los apóstoles, los verdaderos, en todas estas cosas fueron más que vencedores, así como tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús, a pesar de todas las dificultades y peligros y desafíos que vamos seguramente a enfrentar en esta vida terrenal. Amén. Bueno, hermano, entonces seguimos. No escribo esto para avergonzarnos, sino para amonestarnos como hijos, amados. No escribo esto para avergonzarnos, sino para amonestarlos como hijos míos. Amados, claro, hermano, porque fíjense, Pablo no dice esto para que ellos se sientan avergonzados,
sino para reprenderlo, para molestarlo, para corregirlo. Porque, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa con los corintios? Que era una iglesia que era muy bendecida por Dios, ya que tenían todos los dones, ¿verdad? Wow, era una iglesia que uno diría, wow, yo quiero pertenecer a una iglesia como los corintios. Pero ¿qué pasaba? Que por la inmadurez espiritual, ellos no tenían y no hacían buen uso de esos dones. Y habían contiendas y divisiones, como ya vimos, ¿verdad? Y yo supongo, y celos también. Entonces, yo supongo que venían contiendas, pleitos entre ellos y celos, porque como tenían tanto conocimiento de la ciencia, de la palabra, entonces yo me imagino que uno quería estar sobre otros, uno quería ser mejores que otros, uno quería ser más vistos que otros, uno quería ser más famoso que otros, uno decía, no, es que yo sé más que vos porque vos estás equivocado, y eso no es así como vos decís, en cualquier punto que ellos discutieran. Entonces, en la inmadurez espiritual que Pablo decía que ellos tenían, no les permitía, que Pablo dice que ellos tienen, o dijo que ellos tenían, no les permitían a ellos hacer buen uso de los dones espirituales, sino que por su inmadurez, esa gran cantidad de dones que ellos tenían, venían a ser para ellos algo de tropiezo, porque ellos tenían mucha sabiduría, pero eran inmaduros, entonces la sabiduría ellos no la sabían utilizar correctamente, entonces había contiendas, pleitos, divisiones, en fin. Entonces eso es lo que pasa, hermano. Eso es lo que pasa, que ellos por todo eso, ellos eran débiles en la fe y no sabían cómo administrar bien los dones que Dios les había dado. Y eso hacía que había contiendas y divisiones. Y Pablo le escribe todas esas cosas para corregirlo. Hey, ustedes están mal, no nos miran a nosotros, yo soy un siervo de Dios, un administrador del misterio de Dios, pero tenemos que ser fieles los administradores. Y Pablo verdaderamente ha sido fiel, porque si hemos toda la escritura vemos como Pablo todo lo sufre por amor del evangelio, todo lo sufre por amor a los escogidos. Pablo es que dice, todo lo puede en Cristo que me fortalece, y lo dice después de haber padecido hambre. Amén. Lo dice después de haber experimentado todas las cosas, tanto las buenas como las malas, tanto las positivas como las negativas. Pablo dice, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Entonces Pablo habla por experiencia. Pablo no habla por hablar. Amén. Entonces Pablo le dice, no, pero es que ustedes, hermanos, yo les escribo esto no para que se avergüencen de su conducta. No. Aunque sí era una conducta vergonzosa, pero Pablo no lo hacía con ese sentido, sino para corregirlos en amor, para que ellos dejaran de poner la mirada a los hombres, para que ellos se sentaran en Cristo, para que ellos vieran que los dones que ellos tienen, los tienen por gracia. Pablo dice, que todo lo que tenemos lo habemos recibido, y si lo habemos recibido, ¿por qué nos gloriamos? O sea, ¿qué tenemos nosotros de diferente? ¿O qué tenemos que no haya sido dado? Entonces Pablo le está haciendo ver a los corintios, ustedes tienen muchos dones, muchos talentos, Dios ha hecho que los dones abunden en esa congregación, pero ustedes no pueden gloriarse por ello, porque esos dones les pertenecen al Señor. Dios se los dio, les fueron dados, entonces no se gloríen por eso. No se gloríen porque no, yo soy de Cefa, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, porque Cefa
Cefa y Apolo, una misma cosa, son servidores de Cristo. Son hombres normales, comunes y corrientes que pasan y sufren padecimientos por amor al Evangelio. Todo esto es lo que Pablo le quiere hacer ver a los corintios para corregir esa mala percepción que ellos tenían acerca del ministerio apostólico y que ellos tenían también los corintios acerca de ellos mismos, porque ellos, por todos los dones y talentos que Dios les había dado, ellos se veían superiores y se veían superiores los unos entre los otros, es decir, porque me imagino que había gente que tenía ciertos dones que otros no tenían y me imagino que también estaba ese choque. Entonces Pablo dice, no, pero es que ustedes están viendo todo mal. ¿Y por qué? Por la inmadurez espiritual, porque como yo le digo, a no tener la mirada puesta en Cristo, a no concentrarse en el que está en los cielos, a no enfocar la mirada sobre aquel que está en los cielos, a la diestra del Padre, eso demuestra inmadurez espiritual. Confiar en un hombre es lo peor que un hombre puede hacer. Confiar en un hombre para la salvación es lo peor que un hombre puede hacer. Es más, nuestro Dios dice en Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, nuestro Dios, el Dios de Israel, anatemiza a personas que ponen su esperanza en otros hombres. Por ejemplo, los católicos, apostólicos y romanos que ponen su fe y su esperanza en el Papa romano, ellos están bajo el anatema de Dios. ¿Por qué? Porque están poniendo su esperanza en un hombre finito, en un hombre que tiene tropiezos, en un hombre que peca. Y eso Dios dice, eso es lo peor que voy a hacer. Entonces, eso es lo que Pablo quiere remediar aquí, lo que Pablo quiere corregir aquí con estos hermanos. ¿Ven? Que no caigan en eso, que ya lo estaban cometiendo, ya estaban en ese error. Dice aquí, sino para amonestarlos como hijos amados. ¿Ok? O con que tengan 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Ok. Pablo dice para molestarlos como hijos amados. ¿Ven? O con que tengáis muchos años, muchos profesores, muchos instructores, en Cristo no tenéis muchos padres. Ya vamos a ver eso. En Cristo no tenéis muchos padres. Okay. Pues en Cristo yo lo he engendrado según el Evangelio. Okay. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que Pablo se consideraba padre espiritual de ellos, sí, porque Pablo les predicó el Evangelio a ellos y ellos nacieron de nuevo por la predicación del Evangelio de Pablo, que salió de la boca de Pablo. Entonces Pablo dice, yo los engendré a ustedes, a los hermanos de Corintios, por el Evangelio. ¿Ven? Ok, pero esto no quiere decir que yo tengo que enseñar en mi iglesia la paternidad espiritual. Amén. Esto no quiere decir que yo tenga que enseñar en mi iglesia o en una iglesia X la paternidad espiritual. ¿Por qué? Porque Pablo era un verdadero apóstol. Y Pablo, él no lo hacía para que los corintios lo llamaran papá espiritual. Él no lo hacían para que los corintios dijeran padre, o Pablo es nuestro padre, o hay que alabar a Pablo porque Pablo es nuestro padre. No, al contrario, Pablo está menguando en toda esta parte de la escritura. Pablo se pone como un siervo inútil para que ellos vean que no tienen que poner la esperanza en él, sino en Cristo.
Entonces, ¿qué pasa con ese título de padre espiritual en el día de hoy? Y con esa doctrina de la paternidad espiritual, que muchas veces la persona que implementa esta doctrina a veces lo que quiere es tener control sobre sus, sus, sus congregantes. Es decir, la paternidad espiritual es peligrosa si se usa incorrectamente. Por eso Jesús dijo, a nadie llaméis Padre en la tierra, porque solo tenéis un Padre y está en los cielos. Amén. Entonces, yo no creo que los corintios, cuando vieron a Pablo, le decían todos Padre. O sea, Pablo sentía, en un sentir de Pablo, que era su padre espiritual, porque lo había engendrado en el Evangelio. Pero no era algo que Pablo obligaba, no, me tienen que decir padre, porque yo soy su padre, porque tal, y me tienen que honrar como un padre, me tienen que dar lo que yo les pida, porque yo soy su padre espiritual. No, no. Ese no es el sentir de Pablo. A Pablo le nace decir eso, porque Pablo verdaderamente lo engendró a ellos en el Evangelio, pero no es algo doctrinal, es un sentir que Pablo tiene hacia ellos. Pero Pablo nunca enseñó la doctrina de paternidad espiritual, o sea, no vemos aquí que ninguno de la iglesia de los Corintios lo llama padre, o no dice Pablo, pero ustedes me llaman padre y tal y cual, no, porque al contrario, la Biblia dice a nadie llaméis padre, porque el título de padre es un título que da autoridad sobre los otros, porque si alguien es mi padre, esa persona tiene autoridad sobre mí. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que por ese título se enaltecen, quieren ejercer poder y presión sobre los otros solamente por tener ese título. Y esa es la trampa que Jesús quería que los suyos evitaran. Nadie llame padre. El que busca que lo llamen padre es porque busca tener un dominio sobre esa persona. Busca que esa persona haga lo que ellos quieren. Y por eso hay que tener cuidado. Porque el título de padre espiritual hace eso. Hace que esa persona se sienta superior a las otras. Hace que esa persona quiera ejercer un poder y dominio sobre las otras personas. Y ese no es el punto del Evangelio. El punto del Evangelio es que todos somos siervos inútiles del Señor. Y lo que hacemos lo hacemos para el Señor y guiados por el Señor. Entonces cuidado con eso de la paternidad espiritual. Cuidado con eso de los padres espirituales, porque podemos caer en trampas. Podemos caer en pensar, hasta si vemos que el pastor hace algo malo, un ejemplo, pero yo llamo a mi pastor padre espiritual. Yo, porque él es mi padre espiritual, no le digo nada ni lo corrijo, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso de la paternidad espiritual. Tenemos que ver que Pablo, lo que tiene un sentir, los ve a ellos como hijos porque los entró en el Evangelio. Pablo no exige que lo llamen padre, porque eso sería ir en contra de las palabras de mi Señor Jesucristo. Amén. Y el Papa Católico Romano se hace llamar Papa. Y con eso, como es el Papa, entonces los católicos le tienen que decir, los católicos romanos apostólicos, o los católicos apostólicos romanos, perdón, le tienen que decir sí a todos los inventos que diga el Papa, porque es el Papa. ¿Sí me entienden lo que le quiero decir? Entonces, con esos títulos lo que hacen es controlar la mente de la gente. Dicen, no, pero es que él es el Papa, él tiene la razón. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso de la paternidad espiritual, porque puede ser una trampa en la que podemos caer, y muchos caen en esa trampa de la paternidad espiritual. Amén.
Ahora, si yo, por ejemplo, tengo un hermano, que él fue el que me predicó el evangelio y yo me convertí por medio de ese hermano, ajá. Yo lo puedo ver a él como un padre espiritual, sin embargo, yo no voy a decir a él, papá, papá. O sea, es un sentir que tenía Pablo, que veía a los hermanos como hijitos, y es un sentir de parte de nosotros ver a aquel hermano que me llevó a los pies de Cristo por medio del Evangelio como mi padre. Es un sentir, no es una doctrina fundamental ni cardinal en la cual hay que hacer mucho hincapié. Amén. Por eso mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, fíjense bien, y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Por eso mismo he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, ¿verdad? Que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Envió a Timoteo para corregirlos a ellos, a los hermanos de Corintios. Timoteo, que también era un hijo, como un hijo para Pablo, porque también lo había engendrado en el Evangelio, y lo envió a los hermanos de Corintios para corregirlos y amonestarlos como se debe por las muchas cosas que tenían negativas, muchos problemas que tenían dentro de la iglesia, ¿no? El cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias, en cual os va a recordar como yo me conducía. O sea, Timoteo, que es mi hijo, él bien me conoce a mí. O sea, que es mi hijo espiritual, él bien conoce mi padecer, mi obrar. Entonces, él le va a recordar cómo yo me comporto y los va a guiar a mí. Más algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Sí, algunos algunos se creían la octava maravilla del mundo y estaban soberbios, y por eso, por la inmadurez, por la cuestión de que tenían todos los dones y por la inmadurez que ellos tenían, algunos me imagino yo que se creían mejor que los apóstoles. Yo tengo conocimiento de esto y aquello y de lo otro. Entonces estaban envanecidos como si Pablo nunca fuera ellos. O sea, ellos creían, no, ese Pablo, ese nunca va a volver por aquí. Entonces no, para que Pablo se quite yo, ¿no? Entonces estaban envanecidos a causa de su inmadurez. Amén. Sigamos, hermano, porque ya creo que estoy sobre ahora. Pero pronto iré a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no de palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Pero Pablo dice, pero no crean, pronto voy a nosotros. Entonces yo voy a conocer, no en palabras, sino en poder de los que andan envanecidos. Yo voy a ver qué tan poderosos son, o qué tan sabios son, o qué tan espirituales son aquellos que se andan jactando. Yo voy a ver, cuando yo me presente allí, no quiero que me hablen con palabras, no quiero que me muestren lo que saben con palabras, sino con poder. Yo voy a ver si así como la muerde, o sea, ustedes saben, ustedes saben el dicho que dice perro pelada no muerde. Bueno, yo voy a ver si ustedes son lo que dicen ser, o son puras palabras vanas. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Yo voy a ir a ustedes y yo voy a comprobar si ustedes son la octava maravilla del mundo como ustedes lo piensan. Vamos a terminar, hermano, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén.
El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Claro, hermano, la palabra de Dios, cuando es de Dios, cuando el ministro la dice, guiado por el Espíritu Santo, no son palabras huecas, no son palabras que se las lleva el viento, no son palabras que todo hombre sabe, sino son palabras llenas de poder de Dios. La palabra de Dios no es igual que la palabra humana. Ellos pueden decir, sí, yo soy el mejor, yo tengo este talento, yo tengo este don, yo tengo esto. Pero si no son respaldados por Dios, esas son palabras huecas, vanas, vacías de hombres. A cambio, si un varón de Dios es respaldado por Dios, cuando la palabra de Dios sale de su boca, esta surge o produce un efecto, el efecto que Dios quiere que esta palabra tenga para su gloria y su honra en Cristo Jesús. Amén. Entonces el Evangelio no solamente consiste en hablar, sino que si el que habla está guiado por el Espíritu Santo, es respaldado por Dios, esa palabra que esta persona habla va a ir o va a salir de la boca de la persona con el poder de Dios, y esta palabra va a tener un efecto edificador, un efecto restaurador, un efecto salvador en las personas de todo aquel que la escuche y la crea. Amén. Entonces, porque es muy fácil hablar, yo soy el mejor porque yo tengo todos los dones. A lo mejor los corintios estaban soberbios, estaban, como les digo yo, se querían la octava maravilla del mundo, y Pablo dijo, bueno, yo voy para allá. Cuando yo llegue allá, yo voy a ver si ustedes son tan buenos como dicen. Si ustedes tienen tanto poder si ustedes tienen tanto poder como ustedes piensan. Lo voy a ver. Eso es lo que Pablo les está diciendo. ¿Queréis? ¿Qué queréis? ¿Ir a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pablo le dice al final, ¿qué queréis? ¿Ir a vosotros con vara o con espíritu de mansedumbre? Le hace esta pregunta. ¿Por qué? Porque dependiendo, si ellos aceptaban la corrección de Timoteo, si ellos recibían a Timoteo y por medio de esta carta corregían su conducta, Pablo iba a venir a ellos con el espíritu de mansedumbre. Pero si por otra parte ellos no le hacían caso a la palabra de esta carta y no le hacían caso al enviado de Pablo a Timoteo, a su hijo amado, entonces ellos iban a conocer la vara de Pablo. Amén. En cambio, si ellos aceptaban la corrección de Timoteo por medio de esta carta, también ellos iban a conocer, Pablo lo iba a tratar con amor y mansedumbre. Pero si ellos eran rebeldes a esta carta y rebeldes al enviado que Pablo les mandó, entonces sí, me imagino que Pablo iba a actuar con ellos de manera más severa. Amén. Entonces, bueno, esta ha sido toda la predicación del día de hoy. Como siempre le digo, el Dios de Abraham, de Isaías y Jacob los bendiga y los guarde. Yahvé de los ejércitos los bendiga y los guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes, hágase su rostro sobre ustedes y le dé paz, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén, hermano. Gloria a Dios. Feliz tarde. Amén.